Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Bienvenidos, mi nombre es Eder, del Ministerio Reformando el Hogar. Hoy presentamos el sexo salvaje, un sermón práctico sobre un tema vigente, del pastor Juan Bonstra, basado en las palabras de Hebreos capítulo 13 y verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Nuestro propósito es presentar algunas de las consecuencias del pecado en la vida sexual. Sexo sin satisfacción. El sexo se ha vuelto salvaje, ya no es cosa civilizada. Está alejándose de ser humano y está descendiendo a los niveles de las bestias. Si hay algo que necesita urgentemente el toque redentor de Jesucristo, es la vida sexual de nuestro mundo. La civilización está en grave peligro de ser víctima del sexo salvaje. El pecado humano lo que ha provocado es esta explosiva situación, y solo Jesucristo puede hacer algo con respecto a este problema. No fue así como Dios quiso que las cosas marchasen cuando creó al hombre. Dios lo creó con todo su potencial humano y sexual. La Biblia informa que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera, inclusive el sexo. Es el hombre pecador quien deforma y pervierte lo bueno de Dios. El sexo es cosa creada por Dios como noble actividad de su criatura preferida. Pero es posible que el hombre contagie tal actividad con su suciedad, sus malas intenciones y su sensualismo carnal. El hombre no ha perdido su tiempo en este asunto. Es obvio que nuestro mundo está repleto de enfermizos conceptos sexuales y de pervertidos actos que nada tienen que ver con el propósito original del Creador. No se puede hacer mucho sin referencias explícitas al sexo. Usted puede ver esto en todas partes, en películas y propaganda, en las modas y modelos, en señoras y señoritas. Pero no es solamente el sexo en toda su belleza y atracción lo que prevalece. Hay la degeneración y perversión de cosa tan estupendamente maravillosa. Observe usted la mitad de los cuentos que se dicen entre hombres, o algunas revistas que circulan por las grandes ciudades, o la pornografía organizada que explota esos bajos instintos. Hay prostitución, novelas que en vez de romance proclaman desviaciones del sexo, y orgías sexuales provocadas por drogas o por la simple degeneración de los hábitos humanos. Vivimos en tiempos sumamente difíciles, pero fáciles de analizar. Nuestra época está repleta de sexo, pero privada de satisfacción sexual. Se publican quizás más libros sobre temas sexuales que sobre cualquier otro tema, pero cada vez se sabe menos de su genuino y sano significado. Usted puede adquirir información explícita sobre una actividad humana por pocos centavos. Allí encontrará una descripción total de todos los aspectos de la vida sexual. Si los conocimientos pudiesen eliminar los problemas, ciertamente no habría ya contrariedades en este terreno. Pero usted sabe que está ocurriendo justamente lo contrario. Los efectos del pecado en la vida sexual. Dios creó el sexo. Dios lo creó bueno y codiciable, para la satisfacción y felicidad del hombre creado a su imagen. Pero es en este asunto del sexo donde el pecado humano ha tenido sus más devastadores efectos. Separación entre Dios y el hombre. En primer lugar,
El pecado humano separó al hombre de Dios. El pecado se interpone entre Dios y la humanidad. Es como una enorme muralla que el hombre edifica, aislándose así de Dios. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios, querían aislarse. Pero, además de esa separación y aislamiento, el pecado humano lleva al hombre a oponerse activa y positivamente en contra de Dios. El hombre se deleita mucho más en hacer lo que Dios prohíbe y en abandonar lo que Dios requiere. Fue por eso que la serpiente tocó al ser humano por su lado débil, cuando le dijo que podía ser como Dios. Desde ese momento hasta el presente, el hombre trata siempre de oponerse a lo divino. Es parte de su naturaleza y de su conducta natural. Esto ocurre en la vida sexual con más claridad que en otros ámbitos. Ya no hay ese anhelo de obedecer a Dios, sino de esquivar sus ordenanzas. En vez de la confianza que Dios concedió, hay ahora dudas y desengaño. En vez de sonrisas que derriten, hay ahora miradas que fulminan. El pecado del hombre lo lleva al punto de independizarse totalmente de Dios. Ya no tiene interés alguno en obedecer o caminar por alguna senda claramente trazada por él. Se ha convertido en un explorador que quiere averiguar las cosas por su propia cuenta, llegar a sus convicciones por experiencia y no a través de la enseñanza. A raíz del pecado, el hombre no acepta ya que Dios le diga lo que puede o no puede hacer con su vida sexual. Hace lo que quiere, lo que puede o lo que le permiten las circunstancias. El hombre mismo ha establecido lo que ha de hacer, cuándo, por qué y dónde. Se ha declarado autónomo en sus preferencias sexuales y esto lo ha llevado irremediablemente al sexo salvaje. La búsqueda de la felicidad fuera de Dios. Pero los efectos del pecado sobre la vida sexual tocan más profundo todavía, pues ahora el hombre se ve obligado a buscar la felicidad en sí mismo. El hombre fue creado para tener felicidad y estrecha comunión con Dios. Posiblemente su felicidad no era total, sin embargo, fue creado con la capacidad de buscarla. Quizá podía el hombre crecer en felicidad, pero cuando entró el pecado, inmediatamente el hombre empezó a buscar esa felicidad en sí mismo, en vez de buscarla en Dios. Esto sigue siendo así. El hombre anda todavía en búsqueda solícita de felicidad para su ser. La realidad es que solo puede hallarla en Dios, pero la sigue buscando en sí mismo, especialmente en sus actividades sexuales. La rebeldía humana. Considere usted la historia del hombre a través de los siglos, y se dará cuenta que la explosión sexual de nuestros tiempos no es otra cosa que el fruto lógico de siglos y siglos de rebeldía humana. Dios quiso que el sumo bien para el hombre fuese su amistad con Él, su intimidad con su Creador. Pero, ¿cuál es el sumo bien que el hombre ha elegido para sí mismo? En términos generales, es su satisfacción sexual. Un matrimonio sin esa satisfacción está al borde del abismo. Generalmente los problemas que surgen entre esposos tienen sus raíces en experiencias sexuales durante la adolescencia, su juventud o después en la madurez. El sexo constituye quizás la parte más decisiva de la vida. Los hombres se hacen de queridas o de amantes. Las mujeres se enamoran de terceros. Hay matrimonios que se estrellan, se multiplican los divorcios y hay cada vez más separaciones. Hay hambre de satisfacción sexual, como si eso fuese el bien supremo, la culminación de toda emoción y el único propósito de vivir. Es cuando usted ve esta realidad en la mente del hombre moderno que se da cuenta al fin que el sexo se ha vuelto salvaje. Ya no es medio de procreación o de ennoblecer la vida humana, sino medio de satisfacción totalmente egoísta, idéntica a la que sienten las bestias. Falta de seguridad. Y considere usted,
Finalmente, los efectos psicológicos del pecado sobre las experiencias del sexo. Estos efectos pueden, tal vez, ser irreversibles e invisibles, pero son también innegables. Usted sabe que están allí. El primero es una especie de falta de seguridad en la mujer. Posee ciertamente el instinto maternal, pero siente también el peso tremendo que implica la sentencia divina de que con dolor dará a luz a sus hijos. Dice un autor que el pecado ha introducido dudas, ambigüedad y vacilaciones en la mujer, al mismo tiempo que una falsa seguridad en el hombre. Así es, pues no solamente siente la mujer tales dudas, sino que por otro lado, el hombre se ha dado a sí mismo atributos que no se merece y que son totalmente negación de los deseos de Dios. El hombre llega a la convicción de que puede dominar a la mujer y tener autoridad sobre ella de manera autoritaria y sin amor. Antes del pecado, la mujer aparece junto al hombre, pero después se presenta como si su posición fuese inferior o tan débil que el hombre la explota. Tales esfuerzos de dominio y superioridad autoritaria nada tienen que ver con las órdenes de Dios. Son simple resultado del pecado humano. Han producido un sexo salvaje. Cristo puede perdonar sus pecados. ¿Sabe usted a quién debería escuchar? A Jesucristo. Y esto por una sencillísima razón. Alguien lo presentó un día con las siguientes palabras: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo puede quitar de usted el pecado que produce el sexo salvaje. 'Twas grace that taught my heart to... Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Reformando el Hogar, a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. También nos pueden seguir a través de la librería cristiana Sola Gracia en Facebook e Instagram. Nos escuchamos el siguiente episodio. Gracia y paz. first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe.